Bueno, ahora continuamos con el cristal de Einstein y vamos a analizar el caso cuántico. Estamos viendo cómo sacar la capacidad calorífica para un cristal. Entonces vamos a tomar el hamiltoniano. Queremos tomar los modos de vibración del cristal en cuenta al calcular la capacidad calorífica. Empezamos con este hamiltoniano del sistema, que es la suma de los hamiltonianos individuales. Y estos hamiltonianos individuales los vamos a poner como osciladores cuánticos. Entonces sería algo así. Este es el oscilador cuántico y entonces la energía que va a tener es la siguiente. Esta es la energía de una partícula, está cuantizada, y entonces la energía total en términos de estas n's, de estos índices, pues es la suma de las energías de cada partícula, de 1 hasta 3n. El estado del sistema está representado justamente por este conjunto de números n1, n2 hasta n3n. Aplicamos la definición de función de partición y vamos a sustituir justamente la expresión de la energía en términos de esta energía de cada partícula y nos quedaría la función de partición así. Como es una suma, en la exponencial se vuelve un producto de exponenciales que lo puedo expresar en términos de este conjunto de números desglosado. Voy a tener una suma sobre n1 a lo largo de todos los valores que toma, luego otra sobre n2 también y así hasta que llego a 3n, es la suma de estos productos. Entonces vamos a llamar a esta ecuación A. Por otro lado, vamos a aplicar otra vez la aproximación de Einstein, donde estoy tomando en cuenta que solamente hay una frecuencia angular y que es la misma para todas las partículas. Entonces tendría lo siguiente: un producto y luego la suma sobre n. Esta es la ecuación B. Aunque no sea tal vez muy evidente, la ecuación A y la ecuación B son iguales. Lo podemos ver si los desglosamos. Aquí no lo voy a hacer, pero si ustedes van desglosando todos los términos de esta ecuación A y de la ecuación B, como la omega es la misma, pues son iguales y las energías de cada partícula también son iguales. Entonces, eso nos funciona para poder escribirlo de la siguiente manera. Puedo simplemente ponerlo así. Como todas las energías van a ser iguales, pues esto es como el mismo producto de la 3n. Lo puedo factorizar un poquito mejor sacando lo que no depende de la n minúscula y lo que sí depende queda así. Pues bueno, tenemos esta expresión para la función de partición y lo que vemos es que, por ejemplo, esta parte de beta h barra omega es positivo, está acá, y entonces si tengo e a la menos beta h barra omega, eso va a ser menor que 1. Entonces voy a reescribir esta parte de acá como una suma de la siguiente manera. A todo esto lo voy a llamar x, a todo esto lo voy a llamar x. Entonces tengo la suma de x a la n de n igual a 0 hasta infinito. Esta es una suma geométrica y ya sabemos que el resultado es esto: 1 entre 1 menos x cuando x es menor que 1. Entonces eso nos sirve para terminar de expresar la función de partición. Esta primera parte la puedo poner así, es notación nada más. Y luego ahora tengo esto que lo expreso con este resultado. Entonces ya tenemos la ecuación, la función de partición canónica, y esta función nos va a servir después para seguir en el caminito de primero calcular el valor esperado de la energía en términos de esta z y luego la capacidad calorífica. El primer paso es calcular el valor esperado de la energía como menos la derivada de beta del logaritmo de z, y esto es menos 1 sobre z derivada de z respecto de beta, es lo mismo. Entonces, tomando la expresión de la función de partición que acabamos de encontrar, pues me voy a saltar algunos pasos y simplemente les voy a decir que tiene que salir 3n h barra omega, ese es el valor esperado de la energía, y luego por un medio más 1 sobre e a la beta h barra omega menos 1. Este es el valor esperado de la energía en general. Ahora podemos calcular qué pasa para temperaturas grandes. Y en ese caso, pues tengo que K por T, por ejemplo, que está metido aquí en la beta. Acuérdense que la beta es 1 sobre K por T. Entonces K por T en general para temperaturas grandes va a ser mucho mayor que el cuanto de energía H barra omega. Y entonces significa que esta parte, beta H barra omega, va a ser mucho más pequeño que 1. Podemos entonces hacer una expansión de Taylor de esta parte. Y en ese caso me va a quedar simplemente que este valor esperado
esperado va a ser 3n por h barra omega entre 2 más K por T, y si tomo temperaturas grandes, pues bueno, me va a quedar lo que teníamos antes, 3n K por T. Entonces vamos más o menos bien. Y después, cuando quiero calcular la capacidad calorífica, siempre tomando en cuenta esta expresión del valor esperado de la energía, pues tengo que derivar esa expresión respecto de la temperatura para obtener la capacidad calorífica a volumen constante. O lo puedo expresar en términos de beta de esta manera, con la regla de la cadena. Y después de derivar, no lo voy a hacer, pero después de derivar esto, siguiendo esta instrucción, que recordamos que beta es 1 sobre kt, entonces d beta en dt es menos 1 sobre kt cuadrado, eso ya lo podemos tener, y luego la derivada de e respecto de beta a b constante. Sale lo siguiente, 3nk h barra omega entre kt al cuadrado, y luego e a la beta h barra omega y e a la beta h barra omega menos 1 al cuadrado. Entonces este es el caso cuántico de la capacidad calorífica, y en general podemos definir, se hace mucho en los libros, una nueva variable que se llama temperatura de Einstein, θe, que es justamente esta parte de aquí, h barra omega entre K, para hacer una comparación entre cuando consideramos que la temperatura es grande y cuando la temperatura es pequeña. En ese caso, esta capacidad calorífica pues la podemos escribir como 3nk. Luego, en términos de esta nueva temperatura de Einstein, pues tengo la temperatura de Einstein entre T, la temperatura regular, y luego E a la θe entre t, y luego abajo e a la θe entre t menos 1 al cuadrado. Y aquí podemos analizar, por ejemplo, el caso en el que la temperatura es muy grande. Si la temperatura es muy grande, entonces para temperaturas grandes, esta temperatura de Einstein pues va a ser muy pequeña comparada con t, y entonces lo único que me queda de todos estos términos es que la capacidad calorífica es 3nk, que es la ley de Dulong-Petit que teníamos antes. Entonces vamos bien, pero todavía falta analizar más cosas.